iguales, tenemos características diferentes y somos, cada uno tenemos forma propia, cada quien sus personalidades propias. Y fíjense que ejemplo dice que una mujer es amable, hay otra que es alta, hay otra que es respetuosa, simpática, son características. Todas estas características las hacen propias a ese ser. Entonces no se pueden comparar uno con otro, ¿verdad? Dicen algunas mujeres, todos los hombres son iguales. Dicen los hombres, dicen las mujeres, todos los hombres son iguales. No son iguales. Entonces es diferente, hay muchas diferencias. Y vea, Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Solo un versículo, hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Si ya lo tiene, se pone en pie para leer la santa palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos como iglesia, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para que tú nos reveles tu palabra, tu instrucción, Señor, a través de este versículo de Mateo, Señor, 16, 18. Oramos, Señor, pidiéndote que tú obres en la boca de este inútil siervo, Señor, para llevar el mensaje como a ti te agrada. Oramos, Señor, pidiéndote que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted observa, hermano, ahí lo que dice ese versículo, tiene tres, yo lo desmenucé, lo hice en 3 oraciones. Y la primera oración es, y yo también te digo que tú eres Pedro. Allí está hablando Jesús. Jesús está hablando. Y para que entendamos un poquito mejor, vamos a leer en el versículo 13. Vea lo que dice. ¿A dónde andaba Jesús? En Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo. Y dice, preguntó a sus discípulos. ¿Qué les preguntó? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí le responde, ¿verdad? Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, otra pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Les dijo. Les preguntó a los discípulos, ¿quién dice que soy yo? Entonces los discípulos se quedaron callados, pero hubo uno que respondió. Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús vio y escuchó palabra verdadera de la boca de Pedro. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. Y así es, hermanos. Dios es el que sabe, nos conoce. Vea, cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Hermanos, Dios nos conoce. Jesús conoce a Pedro, conoce su corazón, conoce su pensamiento. Y Dios usa a Pedro como un instrumento, lo usa. Y también Dios sabe quién soy yo, Dios sabe quién es usted. A Él no nos podemos escapar. También otra cosa, mire, Dios sabe mis límites. Dios sabe tus necesidades. Dios las sabe. A veces que nosotros estamos orando por una petición, Él la sabe, pero quiere oírlo de mi voz para dar la respuesta. Y para ver con qué fe le estamos clamando, con qué corazón. Por eso es necesario que usted se lo clame, se lo pida al Señor. Jesús sabe que Pedro significa roca. Jesús sabe que Pedro significa roca. Jesús tiene un atributo que es omnisciente. Jesús no necesita que tú le digas lo que tú piensas. Jesús, Él lee tu mente, porque Él todo lo sabe, sin que tú se lo digas. Y en este pasaje les interrogó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Juan el Bautista, Jeremías y otros, los profetas, dice. Entonces luego Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice que soy yo? Dice. Los demás se quedaron callados, solo Pedro respondió. Pedro era bien salido y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús vio que Pedro estaba conectado, ¿verdad? Estaba en lo que estaba. Entonces Dios sabe quién eres. Jesús sabe quién eres tú. Y fíjese que en Mateo 16:17 dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que tú las sabes porque las investigas, pero Jesús las sabe sin investigar, sino por el atributo que es idéntico al del Padre, omnisciente. Jesús es omnisciente, Él conoce mi pensamiento, conoce mi corazón. Entonces a Él no le puedo engañar. Yo le puedo engañar a una persona, pero a Jesús no. Y por eso pues es que como hijo de Dios tengo que ser lo más que se pueda, ser lo más recto, lo más recto que se pueda. Jesús sabe por su posición de Dios, sabe todo. Dios sabe tus límites y tus necesidades. Cuando Dios escoge a Moisés, este es un ejemplo, vea. Cuando Dios escoge a Moisés, ¿qué le dijo Moisés? Que no podía asumir la responsabilidad, esa misión que le estaba dando Dios. ¿Por qué le dijo? Porque soy tartamudo, le dijo.
Pero Dios lo conocía. Dios le dijo, pues para que se animara, te voy a poner a Aarón, le dijo, a tu hermano. Aarón va a ser tu intérprete. Entonces, Moisés no pudo rechazar a Dios en esa misión. Y lo mismo es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha elegido y Dios nos ha traído para eso, para adorarle, para alabarle, porque Él es el que merece toda adoración. Cuando Dios escoge a Moisés y Moisés no se quería asumir el cargo, el liderazgo, y se justificó y dijo, pues Dios le dijo, te voy a poner a Aarón. Y hay otro ejemplo, Jonás. Fíjense que Jonás, ¿qué hizo? Se fue a huir. ¿Por qué? No quería asumir la responsabilidad que Dios le estaba dando. Y Jonás la podía hacer porque lo hizo después. Fue a anunciar a Nínive y el pueblo de Nínive se salvó de lo que Dios iba a hacer con ellos. ¿Por qué se salvó? Porque el rey los puso en ayuno y oración a todos. Entonces, cuando Dios, o mejor dicho, Jesús nos elige, nosotros no podemos decirle, rechazarle. Y aquel que lo rechaza, después viene y le pasan muchas cosas. Le pasan muchas cosas, ¿por qué? Porque rechazó a Dios, a aquel que es el que nos da la vida, a Él. Entonces, algo muy importante, amados hermanos, es que Dios te elige y no te abandona. Él no te abandona. Vamos a la segunda parte del versículo. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Cristo Jesús. Él es la roca. Pedro es un instrumento. Jesús lo usa ahí y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. Entonces el pastor, los servidores, somos un medio de que Dios nos usa. Usted solo déjese utilizar por Dios, hermano. Solo déjese utilizar por Dios. Si usted no quiere, Dios enviará a otro. Si usted no quiere, Dios enviará a otro. Pero quien va a sufrir es usted. Porque el necesitado es usted. El necesitado. Dios no necesita. Dios le sobra mano de obra. Le sobra. Pero quien pierde soy yo. Porque nosotros estamos así, pues si te jalas, te ahorcas. ¿Sí? Si te jalas, te ahorcas. Entonces, ¿para qué me voy a ahorcar? Mejor me acerco más y no me jalo, ¿verdad? Así es. Entonces, la roca es Cristo, mi hermano. Las características de la roca, ¿cuáles son las características? Ustedes ya las saben. Es sólida. Ajá, dura, sólida. Otra característica, resistente. No le hace, no la mueve nada, ¿verdad? Nada la mueve. Fíjense que estuve investigando, hay un lugar
que es en Australia, Australia Occidental. Se llama Monte Augustus, conocido como Burringurrá. Ese lugar tiene 715 metros de profundidad, de espesor, de pura roca. Y una altura, de altura 715 metros y una longitud de 8 kilómetros. Pura roca, allí es pura roca. ¿Creen que puede hacer un pozo ahí? o excavar un hoyo, si es pura roca. Entonces, la roca no es como la arena, que la arena es bien, hasta el viento, ¿eh? Pasa un huracán y se la lleva por partículas, mientras que la roca ahí se mantiene, ¿verdad? Entera, completa. Por eso Dios fundó la iglesia en una roca. Dios la fundó en la roca para que no se moviera. Porque imagínese usted que cuando busque Mateo 4, 1, 11. Mateo capítulo 4. Vea lo que dice. Cuando Dios lleva a Jesús, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. ¿Qué indica eso? Que era humano, ¿verdad? Tuvo hambre, era humano. Y luego vino el tentador. ¿A qué vino el tentador? A hacerlo caer. A hacerlo caer. Para eso vino. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ese es un viento que estaba soplando recio. ¿Para qué? Para que Jesús cayera. Pensó que así como cayó Adán iba a caer Jesús. Y Jesús estaba preparado. El enemigo no lo pudo hacer caer a Jesús. Por eso es la roca. Se mantuvo firme. El viento sopló y la roca se mantuvo. Amado, esta prueba era para determinar cuál era el nivel de confiabilidad que Dios tenía en Jesús. El nivel de confiabilidad en el cual iba a estar cimentada la iglesia. Porque las simientes son las bases de la iglesia. Y en las bases está la seguridad. Aunque venga cualquier norte, cualquier tempestad, no se mueve. Porque hay alguien que nos sostiene. Y es Jesucristo. Y así determinar que la iglesia la había puesto en buenas manos. Jesús te demuestra que es esa roca firme. Y lo demuestra a través de pruebas. Las puertas del Hades. Vamos en la tercera fase del versículo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué podemos entender de esa oración? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando de la iglesia. Y que las puertas del Hades, el Hades es el infierno. El Hades es un lugar donde están los desobedientes, los que mueren sin Dios,
donde está Satanás, ahí está el diablo, en el Hades. Hermanos, dice el poder de la muerte. Allí está, en el Hades, el poder de la muerte. Y busque Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14 nos da una noción. De lo que es el Hades. 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Fíjense lo que este versículo nos dice. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, es el pecado. Y él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo tenía el imperio de la muerte. Pero Jesús lo venció. Jesús lo venció en la cruz. En la cruz venció Jesús a Satanás. Este ejerce su poder en aquellas almas, hermanos. Ejerce su poder en aquellas almas que están lejos de Dios. ¿Quién la ejerce? El enemigo. Ejerce su poder en esas almas que están lejos de Dios. Por eso usted no se aleje de Dios, porque el que se aleja de Dios, llega el tentador y lo hace caer. El diablo ya fue vencido, hermanos. ¿Quién venció al diablo? Jesucristo. En la cruz lo venció. Y por eso es que hoy le huye a Jesús. Le huye a Jesús. Porque él está bajo los pies de Jesús. Jesús, por eso es que es esa roca firme en la cual está fundada la iglesia. Y por eso, vean, la iglesia recibe ataques del enemigo. Y esos ataques del enemigo son los que quieren destruir la obra de Dios. Pero no puede, porque el Espíritu Santo está obrando, la sostiene, la sostiene. Ustedes, hermanos, no se presten para ser instrumento de el enemigo, porque a través de esos chambres, de cosas que hablamos, nosotros nos prestamos para ser instrumentos. Pero si se presta, Dios limpia su viña. Dios limpia su viña. Y no queremos pues que Dios nos saque, sino que queremos crecer. Queremos seguir caminando. Y nosotros vamos así, mire. Vamos así, ve. Escalando. A medida vamos avanzando, vamos escalando. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que escalamos, necesitamos más fuerza. Cada vez que escalamos, necesitamos más fuerza. ¿Por qué? Porque el camino va siendo más trabajoso, más se cansa más, pero Jesucristo va a la par suya.
El Espíritu Santo va con usted. De eso no se olvide, porque no vamos solos. No vamos solos. Vamos con el mejor. Vamos con aquel que lo puede todo. Que Él nunca ha perdido una victoria. Nunca ha perdido y nunca la perderá. Porque esa roca en la cual está fundada la iglesia es la que nos sostiene, y dice que la iglesia prevalecerá en la tierra.